encuentro, primera gran salvedad. Mañana no hay encuentro extraordinario, digamos. No va a haber clase especial. Entendíamos que se cargaba demasiado de actividades en una semana a la comisión, por lo cual mañana descansamos y vamos a encontrarnos en estos encuentros extracurriculares, obviamente de asistencia optativa, opcional, con la doctora Troncoso Muñoz para hablar del mismo tema cuando abordemos el análisis del estudio de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal del cual quizás alguno o alguna tiene noticias por haber sido mencionado este tribunal en uno de los fallos que han estudiado, han trabajado para el día de hoy. Pero como les comentaba, para ello entendíamos que siendo que el derecho que va a analizar la doctora Troncoso Muñoz se relaciona con un fallo de la Corte Interamericana, qué mejor que tratarlos cuando tengamos una idea de qué es la Corte Interamericana, qué tareas cumple la Corte Interamericana, para así entender mejor el alcance del derecho y, por supuesto, del fallo de este tribunal. Decía que hoy vamos a encargarnos de analizar algunos de los derechos consagrados en el artículo 14 de la Constitución. Qué bueno que se esté contactando mi amigo Santiago. Vamos entonces a ver la pizarra correspondiente al artículo 14. Karen, por favor. Entonces, habíamos dicho que el artículo 14 de la Constitución establece un decálogo de derechos expresamente reconocidos en el texto constitucional, una enumeración de 9 apartados, algunos de los cuales incluyen varios derechos. No son todos los derechos civiles que reconoce el texto constitucional. Ya sabemos que por vía del artículo 33 de la Constitución hay derechos que denominamos implícitos. Pero cierto es que desde 1853, y como consecuencia clara, lineal, del constitucionalismo individualista liberal, se reconocen a todos los habitantes, diríamos ahora a todas las personas que habitan el territorio nacional, estos derechos: trabajar y ejercer industria lícita, navegar y comercial, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar ideas por la prensa sin censura previa, usar y disponer de la propiedad, asociarse con fines útiles, profesar libremente el culto, enseñar y aprender. Por aquello que alguna vez les manifesté, entendemos desde la Comisión que el mejor modo de comprender el alcance de los derechos y el sentido de la Constitución es a través de los representantes de uno de los poderes del Estado, encargado precisamente de analizar y controlar las leyes, las normas, las conductas, los comportamientos sociales, en un conflicto específico, en un momento puntual, que es un litigio, es un pleito, que es el Poder Judicial. Son todos y cada uno de los integrantes del Poder Judicial a nivel nacional. Sabemos, por lo que hemos estudiado con Yasmín, que en el orden federal no existe un tribunal constitucional que realice el control de constitucionalidad sobre las leyes, sino que todos y cada uno de los jueces y las juezas del país, en el orden federal, pueden realizar esta tarea. Esto es, confrontar una norma infraconstitucional con el texto constitucional para determinar si existe una colisión, y en ese caso, de existir una contradicción entre lo que garantiza la Constitución y lo que establece una norma, o cómo esa norma es aplicada por los encargados de ejecutarla, como vamos a ver claramente en uno de los casos que vamos a repasar en este encuentro, no los casos judiciales, en uno de los fallos, decía que en el caso de verificarse esta contradicción, debe prevalecer la Constitución. Y vamos a ver en este encuentro de qué modo los jueces, y no solo de la Corte, han hecho prevalecer a lo largo de
distintas épocas. Comenzamos con el primer fallo, el más antiguo, es de 1922, a uno muy reciente del año 2018. Este es el sentido que le damos al trabajo de lectura de fallos, sumado a una cuestión práctica. Todos y todas están estudiando Derecho. Ahí el amigo Fernando, que no se ha sumado a este encuentro, quiere ser traductor público, de todos modos, tiene que estudiar las materias que efectivamente van a tener que estudiar y aprobar, todas y todos quienes quieren ser abogados y abogadas, pero, y precisamente en ese trayecto van a tener que leer miles de fallos. Por lo cual, qué mejor, o sea, a la conveniencia, a la virtud, le sumamos la conveniencia, cuál es empezar a leer fallos, analizar la estructura de un fallo para entender de qué modo los jueces se expresan, cómo hablan. No nos interesan los latinagos, el acuo, el sublite, todas esas frases que todavía los jueces perseveran en utilizar, en mi opinión, faltando a su deber, que es el hacerse entender por el pueblo. O sea, es tan sencillo y tan difícil a la vez hacerse entender, y esconderse detrás de latinazgos, que muchas veces no comprenden quienes los usan qué significan, me parece una afrenta al republicanismo. Pero digo, más allá de estas macanas, conocer una estructura de un fallo, cómo se escribe, cómo se dice el derecho a través de una de las manifestaciones precisamente del derecho, que es la justicia, como repasábamos en nuestro primer encuentro. Entonces, sin mucho más que decir, vamos a analizar en primer término un fallo del año 1922, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que denominamos Ercolano, que han trabajado las compañeras Mesa Monzón y Lucila Piñol. Estoy viendo solamente a dos de las integrantes de ese equipo. Si podemos retirar la pizarra, querida Karen, tanto mejor. Y vamos a empezar a conversar sobre el fallo más antiguo de todos, fallo de 1922. Ya nos contarán, no sé si quiere empezar Natalia, Lucila. Si quieren yo empiezo, no tengo problema. Lucila, por supuesto. Entonces, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que les he dado a leer? Bueno, esto empieza en 1921-1922 con el problema justamente, recién terminaba la Primera Guerra Mundial, entonces había toda una crisis de problemas, había una crisis habitacional, había mucha gente en la calle. Entonces lo que hizo Irigoyen en ese momento, justamente por todo ese lío, para que no haya tanta gente en la calle, sacó la ley que era la 11.157, que congelaba los precios. ¿Quién era Irigoyen, Lucila? No una biografía, ¿qué rol cumplía? ¿Qué hacía Irigoyen? ¿Qué era? ¿Alberto Fernández qué es? Presidente. El presidente de la Nación. Bien. El presidente. Muy bien. Y bueno, sacó esa ley justamente congelando los precios de los alquileres desde el 1 de enero a 2 años atrás, para que, bueno, la gente, para ayudar a la gente, para que nadie quede en la calle o los menos posibles, era todo un tema. Ley que congelaba alquileres. Sí. Bien, y ahí arranca el problema. Esta problemática. Muy bien. Exactamente, muy bien. Ahí arranca el problema. De Agustín Ercolano le alquilaba una propiedad a Julieta Lanteri. ¿Qué pasa? Cuando Julieta le quiere cobrar el alquiler con el aumento, él le dice que no puede, debido justamente a esta ley que acaba de sacar Irigoyen. Entonces, bueno, como no llegaron a un acuerdo, Agustín lo que hizo fue consignar el alquiler. Muy bien, Lucila. Sí, bueno. ¿En qué significaría la consignación? Un depósito, muy bien. Un depósito judicial. Impecable. ¿Se entiende cuando no te quieren aceptar el pago? No hace falta sumar nada más. Bien. Lanteri, la dueña de una pieza de conventillo, dice, no te acepto este dinero porque es poco.
Claro. Ercolano dice, pero es lo que establece la ley que aprobó el Congreso y promulgó el presidente Irigoyen, como muy bien dijo Lucila. No, pero usted, Ercolano, tiene que pagarme más. Entonces Ercolano, muy bien asesorado, consigna judicialmente el monto del alquiler, como para que la señora Lanteri, Julieta Lanteri, que era muy amplia con los derechos cívicos de las mujeres, pero era bastante estricto con el cobro de los alquileres de sus inquilinos, no le hiciera un juicio de desalojo. Entonces yo cumplí, dice Ercolano. Perdón por la interrupción, Lucila, adelante. No, no, está bien, justamente eso, y Julieta no lo aceptó, es decir, lo impugnó, porque decía que violaba los principios constitucionales que se refieren a la propiedad privada y al uso y disposición de la misma, que se basan en el artículo 14, 17 y 28 de la Constitución. Muy bien, muy bien. Sí, El pero artículo bueno, 14 habla del uso y la disposición, como bien dijo Lucila, y la inviolabilidad de la propiedad el 17. Y el 28 lo que estaban planteando era, se excedió el Congreso al reglamentar el derecho. Sí, el artículo 28 establece que los derechos se reglamentan, pero se excedió porque está afectando este derecho. Gracias, Lucila. Te escuchamos. exacto. Bueno, y el juez de primera instancia lo que hizo fue rechazar la impugnación, nada, y entonces ella lo que hace es plantear otro recurso, porque se basa en la inconstitucionalidad y de la ley, y el juez de segunda instancia lo vuelve a rechazar. Entonces ella llega a la Corte Suprema por un recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Muy bien, Lucila. Muy Y bien. finalmente también se lo rechazan porque, bueno, lo cuento brevemente y después mi compañera profundiza. Pero bueno, se lo rechazan porque decían que si bien era inconstitucional, en ese momento no declaraban inconstitucionalidad de la ley porque la ley que sacó Irigoyen era temporaria y porque era por una cuestión de orden público. Así que... De bienestar general, Lucila. Exactamente. Bien, impecable. Debido a la Excelente. situación del país, ¿no? Excelente, excelente. Un detalle, una nota de color, o sea, quien quiera leer el fallo, Lucila lo ha leído muy bien, y seguro a Natalia, que vamos a escuchar ahora, esto también como una cuestión de cocina para leer un fallo muy antiguo. Por suerte los jueces escribían poco y escribían claro, digamos, independientemente de que hay un voto disidente que quizás valga la pena reparar en él. Sí. Vamos a hablar de eso, pero en primer término, en ese tiempo la Corte publicaba el fallo del juez civil. Entonces, lo primero que hay es el fallo, el antecedente, el fallo del juez civil. Luego el dictamen del Procurador General. Sí. ¿Cómo se llama el Procurador General? Una nota de color. Ay, me lo anoté acá. Un nombre que nos va a sonar a todos. Horacio Rodríguez Larreta. Es el Procurador General. El Procurador General que opina, en un buen sentido, opina Horacio Rodríguez Larreta, en un buen sentido, por lo pronto que concilia con mi idea de lo que es la propiedad. Una notita de color. Digamos, el dictamen del procurador, que se van a encontrar en muchos fallos, es la opinión que el jefe de los fiscales, ya veremos qué es ser un fiscal, debe dar en representación del interés general cuando interviene la Corte. Y luego nos encontramos con el fallo de la Corte. Muy bien descrito por Lucila. Pregunto, ¿el fallo fue unánime? No. No. La dejo a mi compañera. Por supuesto, adelante, Natalia, te queremos escuchar, dale. Bueno, lo primero que iba a decir era sobre la pregunta 2, así termino de explicar la tercera, que si fue unánime o no. Que la pregunta 2 decía si el fallo... Ah, no, la 3, empiezo por la 3, perdón. Si se declaró inconstitucional o no. Eso hubo muchas controversias, porque, bueno, por un lado tenían a Julieta, que decía que era inconstitucional, y citaba el artículo 14 y 17, como dijo mi compañera, y todo el tiempo ella decía que era inconstitucional, por eso pasó por la primera etapa, y después lo llevó a la Corte Suprema, ya que se lo habían rechazado 2 veces. Muy bien. Comenzó por un juzgado civil de primera instancia,
El juez civil resolvió de un modo, fue a la Cámara, que es el tribunal que revisa lo que hace ese juez. La Cámara siguió no dándole la razón a la señora Julieta Lanteri e interpuso un recurso extraordinario y ahí comienza a intervenir la Corte. El primer paso es la opinión del doctor Horacio Rodríguez Larreta, Procurador General de la Nación. Claro. Bueno, entonces, durante todo el fallo de la Corte Suprema se discute si es inconstitucional o no, porque por un lado decían que sí, tenía razón sobre el derecho de la propiedad y todo eso, pero por otro lado decían que la ley se fundó para un bien común, que era que no había propiedades y la gente como que no tenía plata para estar alquilando y que se abusen los que tenían el poder de tener las casas y las propiedades y todo eso. Entonces, finalmente se declaró que la ley no era inconstitucional en ese caso, ya que era un bien común y no se podían aprovechar los demás de los beneficios que tenían. Y finalmente, los jueces fueron a favor de Ercolano, 3-1. Eso me resultó raro, ya que habían dicho que los jueces tenían que ser impares, y en este caso eran pares, eran 4. En este caso son 4. De todos modos no hay problemas. ¿Por qué? Porque como decía, porque resolvieron 3-1. 3 se inclinan por una postura y otro queda con una opinión totalmente contraria, ¿verdad? El juez Bermejo Sí. es el que vota en disidencia. Muy bien. Entonces, entiendo que al planteo de Julieta Lanteri, los jueces, los 3 jueces, Figueroa Alcorta, no importan los nombres, pero bueno, Figueroa Alcorta, Méndez y Repeto dicen que es inconstitucional el artículo 1 de la ley. Digo bien. Uh-huh. Bien. El argumento, ellos dicen que es inconstitucional o que es constitucional, que tiene conflicto con la Constitución, esa ley de congelamiento de alquileres, o que es admisible constitucionalmente. Dicen que es inconstitucional, pero que lo toman como un caso especial. Dicen que es inconstitucional los jueces de la mayoría. Lucila, en realidad lo discutían todo el tiempo, pero se le terminó dando la razón a Ercolano. A ver. Claro, no lo terminan declarando inconstitucional porque era una ley temporal. Bien. Y por la situación que estaba pasando el país, porque era algo especial y no era para siempre, o sea, era algo temporal. Muy bien. Y hay otro criterio que va a reiterarse en muchos otros fallos de la Corte. Ellos hablan puntualmente de una cuestión relacionada con la razonabilidad. ¿Llegaron a verlo esto? Si no, no importa. A ver, muy buena la exposición. Simplemente voy a leer, o sea, yo tengo la ventaja de leer y ustedes no, pero lo hago para transmitirle al resto de la comisión. ¿Qué es lo que dicen estos 3 primeros jueces? Porque vuelvo al principio. El fallo se estructura del siguiente modo. Primero opina el Procurador General, en un sentido que no nos interesa porque estamos analizando exclusivamente el sentido de un fallo de la Corte. Comienza el fallo de la Corte explicando cuál fue el trayecto que tuvo el reclamo que llega a su conocimiento por un recurso extraordinario, por un recurso de hecho, por un recurso de queja. No nos interesa, pero por una herramienta procesal que llamamos recurso, mediante el cual una persona disconforme llega al Tribunal de Justicia máximo, a la Corte, solicitando que se pronuncie en el sentido de sus intereses. Como el juzgado de primera instancia y la Cámara le habían dado la razón, o por lo pronto no le habían dado la razón a la dueña de la propiedad que le alquilaba Ercolano y que no admitía una ley que congelaba los alquileres porque entendía que era inconstitucional, lo va a reclamar a los jueces para que los jueces realicen el control de constitucionalidad sobre la ley de congelamiento de alquileres. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Entonces, los jueces de la Corte, que como bien destaca Natalia, en este caso eran 4, deben analizar la cuestión. 3, que por supuesto son más que 1, y por eso
la decisión común de esos tres determina que el fallo tenga determinado sentido. Esto es, que se declare que no hay conflicto entre la ley de congelamiento de alquileres y la Constitución. ¿Y cuál sería la consecuencia práctica de ese pronunciamiento? O sea, los jueces dicen, no hay contradicción entre la ley de alquileres y la Constitución Nacional. Entonces, Lo declaran entre el Anteri constitucional. y Ercolano, ¿qué pasa? Que gana Ercolano. Ercolano. Y no Gana le podemos Ercolano, entonces hace un ágape, tira cañitas voladoras, digo estas pavadas para distender, pero es importante que entendamos cuál es la consecuencia de que gane Ercolano. En este caso ganó Ercolano y Y él tenía que seguir pagando la renta, digamos, al precio ¿a qué que estaba precio? pagando, al que estaba pagando antes. Impecable, no es tan fácil de comprenderlo. Por eso valoro mucho, excelente la exposición. Me voy a permitir muy brevemente leer qué fue lo que dijo la Corte precisamente, en este caso, brevemente como para consolidar la muy buena exposición. El Estado no tiene el poder de fijar o limitar el precio de las cosas del dominio particular, dice la Corte, como muy bien señalaron Natalia y Lucida. Y no es resorte del Poder Judicial decidir el acierto de los otros poderes públicos en la elección del medio empleado para conjurar la prolongada situación crítica de la opresión económica producida por el encarecimiento y la especulación en el precio de los alquileres, ni de las consecuencias de orden económico que puedan derivar de la ley de alquileres. Sin embargo, las circunstancias muy especiales son las que habilitan y justifican este tipo de normas. Y se pondera la razonabilidad de la ley, dado que para poder limitar el derecho del propietario en las circunstancias excepcionales expresadas, no importa admitir que ese poder sea omnímodo, que el Congreso no lo tendría para fijar un precio arbitrario, que no correspondiese al valor locativo de la habitación en condiciones normales, porque ello equivaldría a pretender remediar un abuso con otro mayor y más funesto en sentido contrario, que importaría la confiscación de la propiedad. Están diciendo, a ver, entendemos que es una situación extrema, que es una situación excepcional, que ha habido una guerra, una crisis habitacional, y que el Congreso, en ejercicio de la atribución que le da el artículo 28 de reglamentar los derechos constitucionales, no se ha excedido. Adelante, Natalia, entonces. Quizás no hay nada más para decir, ¿eh? Yo creo que no. No, bueno, como Bien. para agregar, quizás Sí, que Lucila. también se basaron en los fallos de Moon contra Illinois y Block Bien. y versus Hirsch, Muy bien. que trata también sobre los controles temporarios de los alquileres, que los consideran constitucionales por causas similares. ¿Esos fallos de qué tribunal son? Son de Estados Unidos. ¿No? Sí, de De Estados la Unidos. Suprema Corte de los Estados Unidos. Muy bien. Y cerramos. Excelente la exposición. Me encantó. Se los agradezco y la felicito. Va a ser muy tenida en cuenta. El juez disidente vota en un sentido claro para ver qué es lo que se estaba debatiendo y el alcance de este fallo ercolano. El juez Bermejo destacó la importancia de los intereses comprometidos debida más al valor pecuniario de las diferencias respecto de las rentas estipuladas a la multiplicidad de las personas afectadas por ellas. La orientación que esa ley, la ley que se cuestiona, revela en la apreciación de los límites de la acción del Estado en el desenvolvimiento económico del país y los mandatos imperativos de la Constitución Nacional que interesan ante todo. Cita, por supuesto, Alberdi y cierra diciendo, la vida económica de la nación, con las libertades que la fomentan, quedaría confiscada en manos de legislaturas o congresos que usurparían por ingeniosos reglamentos todos los derechos individuales hasta caer en un comunismo de Estado en que los gobiernos serían los regentes de la industria y del comercio y los árbitros del capital y la industria privada. Este es el fallo del juez Bermejo, que obviamente no estaba muy contento con la decisión de sus pares y entendía que en efecto existía una clara colisión, un claro enfrentamiento, una clara contradicción entre la ley promulgada por el presidente Irigoyen y la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 17,
Felicitaciones. Muchas gracias, Lucila y Natalia. Entonces ya, gracias a ustedes, podemos ver, estamos apreciando, el modo mediante el cual los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, realizó el control de constitucionalidad, reafirmando en este caso la validez constitucional de una norma infraconstitucional. Esto es una ley del Congreso que reglamenta una garantía que no Lucila ni Natalia. ¿Cuáles son los derechos que estaban en juego en este fallo Lanteri que acabamos de analizar? ¿Alguien que pueda contestar? El derecho a la propiedad. Muy bien, Nicole. El derecho de la propiedad también. Bravo, Iván. Lo dijo Nicole. Y una voz masculina que escucho y no veo su rostro, que contestó muy bien. El derecho al uso y la disposición de la propiedad y la inviolabilidad de la propiedad que garantiza el artículo 17. Impecable. Y perdón que machaque tanto, y prometo que me callo, pero nos va a quedar muy claro esto. Tanto el artículo 14 de la Constitución al inicio, como el artículo 28, establecen que las leyes del Congreso reglamentan, no lo dicen estos términos, pero quedémonos con esta idea, las leyes del Congreso reglamentan los derechos, ergo no hay derechos absolutos. Como Lucila y Natalia destacaron, comienzan diciendo los jueces en el fallo Ercolano, a ver, es inviolable la propiedad, se garantiza el uso y la disposición de la propiedad, pero no es un derecho absoluto porque no hay derecho absoluto porque todos están sujetos a regulación de las leyes dictadas por el Congreso. Ahora, esa regulación no puede desnaturalizar el derecho, que es lo que sí dice que ha hecho en ese sentido el juez Bermejo, disidente, cuando vota por la declaración de la inconstitucionalidad de la ley de congelamiento de alquileres promulgada por Hipólito Yrigoyen. Ayer Alberto Fernández promulgó una ley de congelamiento de alquileres. Y hay muchas personas que opinan como los jueces de la mayoría y muchísimas que hablan como el juez Bermejo. Entonces, más allá de que estemos estudiando un fallo que ya tiene casi un siglo, seguimos discutiendo los mismos temas. El derecho constitucional, insisto, no es neutro. Vamos a pasar al grupo número 2. A mis amigos Demián, Victoria y Alejandra, que han tenido que estudiar un fallo del año 1992. Alejandra seguramente se acordará del evento y quizás vio el programa de televisión y quizás tenga ganas de hacernos un comentario al respecto. Pero a ver, el fallo Servini. ¿Quién quiere empezar a contestar sobre este fallo? De los integrantes del grupo. Bueno, si quieren, arranco yo, no sé si alguno o alguna quiere. Es Victoria, pónganse de acuerdo en el grupo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, arranco más o menos a contar un poco de qué trata. Muy bien. Como bien dijo, es un fallo que surgió en 1992. Toca los temas del derecho a la información y prohibición de censura previa y el derecho a la intimidad y al honor. Bien. Las partes que lo integran son la demandante, la jueza María Romilda Servini de Escuría, y los demandados, que son Tato Bores o Mauricio Borenstein y Canal 13. Bueno, esto se basa básicamente en que en su programa Tato La Leyenda Continúa, Mauricio Borenstein, que es un humorista político, y el programa también es humor político, que bueno, obviamente se proyecta en Canal 13, por lo que también la jueza demanda Canal 13, hace un comentario, tiene cierto contenido sobre la jueza María Romilda Servini de Cubría. Por Perdón, lo que... Victoria, un detalle, a ver si... ¿Conocía la doctora Servini de Cubría el comentario que había hecho el comentario Tato Bores? No, todavía no se había emitido el programa. Muy bien, Victoria. O sea, le llega una versión a la jueza, mirá, van a hablar mal de vos.
Sí, bueno, eso lo voy a aclarar ahora. Muy bien. Ella promueve una acción de amparo solicitando que se impida la proyección del programa, ya que dice que es ofensivo hacia su persona. Bien. Y decide iniciar una acusación criminal por delitos de injuria y rebeldía. Y Bueno, a partir de esto es desacato, que le delitos que llega la permiten información a la jueza diciendo que, y desacato, eso, que le llega la información a la jueza diciendo que de iniciar aquellas acusaciones, no sé si se escucha. Sí, se está se escuchando muy escucha, se bien. escucha. Y a mí se me trabaron todos, entonces, no sé si a mí se me está escuchando. Te escuchamos muy bien. Diciendo que, gracias, diciendo que de iniciar esas acusaciones se harían programas todavía más ofensivos hacia su persona. Bien. Por lo que la jueza decide todavía más iniciar con las acusaciones contra Mauricio Borenstein y Canal 13. Bien. Bueno, el juez de primera instancia rechaza la cautelar solicitada por la jueza, ya que cree que, como vimos en el artículo 14, constituye un acto de censura previa que está prohibido en nuestra Constitución Nacional. ¿En qué consistía esta cautelar? Por lo que muy bien definida por vos, Victoria. No te pido que me definas en términos técnicos qué es una cautelar, pero en este caso, ¿en qué consistía? La cautelar que pedía Servini de Cubría, ¿cómo se materializaba? ¿De qué modo? Ella pedía ¿qué? Que se prohibiera la proyección de la cinta, o sea, de ese programa, donde se habla de ella. Que se secuestrara el tape, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Bien, Demian, muy bien. Bueno, muy bien. El juez de primera instancia rechaza la cautelar que solicitó la jueza, por lo que Servini pide que se anule la denegación de lo que ella solicitó. Bueno, un día después de esto, creo que la Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial anula lo que dijo el juez de primera instancia y prohíbe provisoriamente la proyección del programa, de cualquier programa que contenga imágenes que tengan que ver con la jueza. Bien. Bueno, como para ver qué se decidía o qué hacían, también sostuvo que la prohibición de censura previa no es absoluta y que en razón a la protección de intimidad de la jueza se justifica la censura de aquel programa, ya que se vería vulnerada la fama, por así decir, de la jueza. La honra y la dignidad de la jueza. La honra y la dignidad. Esto lo dice la Cámara. ¿Te entendí bien, Victoria? Los jueces de la Cámara. La Cámara dice esto y finalmente no visualiza la cinta de la que estamos hablando. Muy bien, Victoria, muy claro. Bueno, contra esta resolución que lleva a cabo la Cámara, Tato Bores y Canal 13 interponen recursos extraordinarios donde la denegación por parte de la Cámara motiva la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, y es así como la Corte de nuestra nación lleva a cabo el caso Servini de Cubría. Estudia impecable, me gustó mucho. Muchas gracias, Victoria. Profe, una aclaración también que tengo yo, adelante, la dejé hablar a mi compañera. Adelante. La abogada había recibido, por así decirlo, un llamado anónimo. Entonces, el tribunal se basó en ese llamado. Totalmente. Y después dijeron, no, esto no puede quedar así porque la abogada apeló, y entonces ahí pudieron ver el tape, o sea, el video que fue con censura previa, y así mismo pudo revocar el mismo. Muy bien, Demian. Un detalle que es abogada, bien, pero además de abogada, Demian, ¿sabés qué actividad desarrolla todavía hoy Servini de Cubría? Porque creo que es un detalle importante. Dejémoslo a Demian. Si no lo sabe, no te estoy tomando examen. Pero ¿tiene alguna actividad importante esta mujer o es una abogada como este humilde servidor?
No, que yo sepa, no es una abogada humilde servidora, así como dice usted. Tiene Es varios jueza casos penal. y... Es una, claro. Es jueza ¿Cómo? federal. Es jueza Por federal. eso, sí. Iba a decir eso, claramente. Y después también Entiéndeme. tiene otros juicios famosos, entonces se fue haciendo famosa por eso. Y después yo creo que había buscado información, no sé si es relevante tampoco, pero que esta abogada tuvo un crimen, creo, por venta de infantiles, ¿Cómo? creo. Sí, La creo jueza que sí. Servini tuvo una Por causa. venta de... No, una sí, por causa. eso, una causa. Sí, querido Demián, está muy bien lo que decís, y a punto tal que vamos a tratar ese caso en nuestro curso, y la última clase extracurricular la vamos a tener con la jueza que condenó a las personas que investigó la jueza Servini por apropiación Sí. de bebés durante la dictadura. ¿A eso aludís, Demián? Sí. Estás en lo cierto, Demián. Una jueza Servini que intervino en ese caso, en donde quedó muy bien parada e hizo muy bien las cosas, pero también había tenido otros casos en los cuales no quedaba tan bien parada la jueza Servini. De hecho, por eso, a ver, ¿por qué una jueza va a aparecer nombrada en un programa, como bien dijo Victoria, de humor político? Porque era una jueza con alguna relación con el poder político que algo había hecho que le causaba gracia a Tato Bores, a Mauricio Borenstein, e iba a bromear con ella. Alejandra, ¿querés aportar algo? Sí, es real lo que estás diciendo y es verdad que era una jueza que, teniendo en cuenta también el momento histórico nuestro del 91, que estábamos saliendo de una dictadura, de la verdad, la libertad de expresión, la libertad de prensa, estaba como muy cuestionada, y en el caso de Tato Bores, que era uno de los humoristas, como su hijo actualmente, que es Sebastián Borenstein, que son los que prácticamente son muy críticos a los gobiernos, sobre todo de turno, digo, fue muy cuestionado ese tema. Y la realidad es que estuvo envuelta en varias situaciones la doctora Servini de Cubría. Por eso también esto fue como muy llamativo también, que por un hecho, en realidad, que no se había llevado a cabo, ella pide este recurso. Y ahí Bueno, Alejandra, ¿vos te acordás qué pasó ese día? El día sí, de la aparecieron emisión un del montón. programa. ¿Te En el acordás qué programa, pasó? sí, que fueron un montón de personas. Contémoselo porque vos y yo lo No, vimos. pero los chicos lo vieron, porque cuando nos juntamos a hablar, Ah, habíamos bueno. hablado, lo vieron. Ah, qué Se bueno. Sí, vimos juntaron, los videos también. sí, vieron el Bien, programa, es más, muy bien, vieron el tape correspondiente de lo que se Muy sacó en bien. realidad Qué de buen ese trabajo. momento, Qué y buen vieron trabajo la de cantidad equipo. de gente que había cantado la famosa canción, la jueza Baribiribusía. Arurubudía. Porque Exactamente. no se la podía nombrar. Claro, porque no se la podía nombrar. Por la Porque decisión no se la podía nombrar. muy bien, de estos jueces, que es más, un detalle, una nota de color, deciden un sábado. O sea, Sí. como que fue todo, esto lo destaca la Corte, ¿verdad? Sí, eso iba a decir, lo destacaba la Corte. Porque lo hicieron todo rápido, en menos de 24 horas, creo que también destaca. Y siendo un sábado. Y hace la salvedad de que fue ni siquiera habían tomado la precaución de la habilitación de horas inhábiles. O sea, lo ponen tal cual en el fallo, que eso fue lo llamativo. Estructura de fallo, el fallo de la Corte, como verán, son bastante más de 4 miembros, ¿no? Para que sigamos con esta gimnasia de ir viendo qué es un fallo y cómo se estructura. ¿Todos los jueces opinaron lo mismo, no? No, no, todos no fue votos de mayoría, pero algunos tuvieron opiniones propias, por así decirlo también. Muy bien. El juez que tiene una opinión propia. Bien, Demián. Comisión, porque esto lo vamos a ver muy reiteradamente. Digamos que en este caso hay un conflicto entre dos partes. Servini de Cubría por un lado y Artear y Mauricio Borenstein por el otro. Existe quien promueve, en este caso, la revisión de la acción concedida a Servini, son Borenstein
y el Canal 13. El Canal ¿Estamos 13. bien? Sí, sí. Sí. Entonces hay dos opciones. O está bien lo que hizo la Cámara, obró correctamente la Cámara y el derecho lo tiene Servini de Cubría, o por el contrario, la Cámara obró mal y el derecho lo tienen Borenstein y Canal 13. Entonces, hay una solución A y una solución B. Se puede llegar a la solución A con un argumento o con otro. Por eso, si hay una mayor cantidad de jueces que llegan a esa solución con los mismos argumentos, conforman mayoría. Ujú. Si con argumentos Claro. distintos llegan otros a la misma solución, es lo que dijo Demián. Es un por su voto. Perdón por la interrupción. Claro. No, pero tiene razón, profe, es así. Como en Muy este bien, caso se hizo. Y perfecto. en este tribunal era un tribunal de colegiales, creo, que se dice así por la cantidad de Colegiado. jueces que hay. Colegiados, bueno, Colegiado porque es un así. colegio. Bien, está muy bien. Bien. Y los jueces eran 9, creo. 9. Entonces, la mayoría hizo alusión al derecho de la información y expresión, claramente por Tato Bores, porque él tenía el derecho de transmitir a la televisión la información de tal, aparte, es un humorista, decía todo con humor. Totalmente. Y entonces como que no hacía mucho que ver a la política tratándola mal o hablando mal de otras personas. No, hacía era humorista claramente, entonces hacía humor. Y lo Claro. que se ve en el video censurado era un humor que hacía, por así decirlo en el futuro, que hablaba de esta abogada que hizo tales cosas, ¿no? Y Y nada, que se le los había jueces impuesto dicen, una multa, ¿no? Se le Sí. había impuesto una claro, multa que era de una suma muy baja. Entonces 60 Tato Bores pesos. decía, evidentemente, por todas las macanas que se mandó esta jueza, esto sería muchísimo dinero en aquella época. Ujú. Sí, claro, justamente. Muy bien, muy bien. Entonces, digamos que hay 3 jueces, Cabaña, Martínez, Nazareno, no nos interesan los nombres, pero como para armarnos una idea, Cabaña, Martínez, Nazareno y Moline, que resuelven en un sentido concreto y puntual, como muy bien señaló Demián. Esto es, tiene razón Canal 13 y Tato Bores, no tiene razón Servini de Cubría. Estos 3 jueces hacen hincapié en la mala tarea de la Cámara, de los jueces de Cámara. Ellos dicen, los camaristas, los jueces de Cámara, que hicieron lo que Demián, Alejandra y Victoria referían, trabajar un sábado, obrar por trascendidos, por anónimos, no haber visto ni siquiera el tape, como dijo el amigo Demián, que es el cassette, claro, es algo viejísimo que conocemos muy pocos aquí. Ahora es todo digital. Obraron mal, entonces como obraron mal, hay que revocar lo que decidió la Cámara. Ahora, hay otros 3 jueces, Levene, Fait y Bogiano, que se suman a esa opinión por sus propios argumentos y que ya comienzan a analizar la cuestión del derecho que vamos a ver, que es publicar las ideas por la prensa sin censura previa. Ese es el derecho, digo bien. Sí, Sí. sí. Bien. Sí, que hablan, básicamente se basan en lo que es el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 13, en donde ellos hablan de eso para poder hacer expresarse con respecto a este fallo, y también con el artículo 14 de la Constitución. Bien. Y hablan, perdón, no sé si querés. Muy bien. Muy bien, No, volvamos lo que al 14. dicen es, en un momento lo que ponen en juicio, que muy bien Damián lo cuenta, dice, si es algo televisivo, humorístico, dice, en ninguno de los dos, mejor dicho, en el espíritu del 14 de la Constitución, del artículo 14 de la Constitución, no está esto, teniendo en cuenta que los constitucionalistas no es algo absoluto, mejor dicho, no lo podemos tratar como absoluto para este caso,
se basaron en otros fallos, y ahí toman el artículo 13 del Pacto de San José, que es un poquito en su inciso Más 3. actual. Pero Así es. quedémonos incluso en el 14, muy bien Alejandra, quedémonos en el 14 de la Constitución para hacer una pregunta al grupo, porque lo primero que me llama la atención, muy bien lo que decís vos Alejandra, dicen los jueces, a ver, hay un derecho a publicar las ideas por la prensa sin censura previa, digo bien, Sí. Sí. no es absoluto, como bien decís vos, no se puede publicitar cualquier idea. Cuando analicemos y estudiemos el Pacto de San José de Costa Rica, vamos a ver que incluso es más estricta la convención, Sí. pero lo vamos a ver en esa oportunidad. Hay determinadas ideas que definitivamente no se pueden publicar. No dice nada la Constitución, pero también lo que dicen los jueces es no puede utilizarse la prensa para cometer delitos. Exactamente. No son absolutos. Y me quedo con algo, Alejandra, Demián, Victoria, por este concepto de la prensa, porque me están hablando de un programa de televisión. Digo bien, Sí. Sí. la Constitución habla de prensa. ¿Qué es la prensa? ¿Qué se La entiende prensa por la escrita, prensa? se refería a la prensa escrita. Y los jueces hablan, trazan algún paralelo, alguna relación entre el derecho consagrado en el siglo XIX, cuando no existía la radio, mucho menos la televisión, tampoco el cine. Las ideas se divulgaban pura y exclusivamente por la prensa escrita, como bien dijeron Alejandro y Damián. ¿Dice algo la Corte al respecto? Homologa, dice, bueno, a ver, estamos pensando en lo mismo, en un modo de difundir, incluso como decía Demián, en un programa humorístico, porque no tiene que ser un programa serio para que esté amparado por el derecho constitucional. Incluso nombran a un artista, a un autor griego, Aristófanes, Sí. desde el tiempo de Aristófanes, que el humor es un modo de cuestionar al poder político. No son solamente bloopers o esos programas infames en donde hay un tipo disfrazado de maniquí que asusta a gente. No, estamos pensando en programas humorísticos que cuestionan al poder, ¿verdad? Sí. Sí, en una parte como que Bien. aclara que también el humor político es, bien o mal, una forma de expresar la Muy opinión, bien. las ideologías, las ideas, las formas de pensar, o sea que tranquilamente es una fuente de expresión. Muy bien, muy bien. Hay dos votos que son disidencias parciales que, a ver, y justamente he aquí la complejidad de los fallos, pero a ver, los han entendido, los han leído, estoy muy contento con las devoluciones de todas, de todas y todo, porque el único varón que hemos escuchado hasta ahora es de mí. Mucho, les felicito. En el sentido de que, por ejemplo, hablamos del voto mayoritario, hablamos de los que concurren en el mismo sentido por su voto, pero hay dos votos disidentes que quizás son los votos más interesantes, que son los votos de los jueces Belucio y Petracchi. Y Petracchi. Si citamos el fallo Servini de Curia, paradójicamente, es por estos votos disidentes, en tanto y en cuanto definen, el voto de Belucio es muy bueno, en tanto define el relieve de este derecho que estamos estudiando a publicar libremente las ideas o a publicar las ideas por la prensa sin censura previa, porque lo relaciona con otro derecho que inmediatamente vamos a estudiar, que es el de la libertad de expresión. Digamos que están muy relacionados el uno con el otro. Y a propósito de lo que están exponiendo tan bien las compañeras y Demián, la libertad de expresión, escribe, reitero, el juez Belucio, este es Levene. La libertad de expresión constituye no solamente uno de los principios básicos de la sociedad democrática, sino además una de las derivaciones inherentes a la idea del hombre libre. Y aquí viene Belucio. La libertad de prensa no es un derecho absoluto, como no lo es ninguno de los consagrados en el artículo 14. Sí es absoluta la prohibición de censura previa, del mismo modo que lo es la prohibición al Congreso de dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa, dado que la Constitución veda terminantemente el control previo de lo que se va a expresar por medio de la prensa y la coordinación válida entre la libertad de hacerlo
y la protección del honor de los demás está en la responsabilidad civil y penal de quienes, abusando de la libertad que la Constitución les reconoce, violan los derechos de otros. ¿Qué está diciendo la Corte con esto? Lo que está terminantemente prohibido es la censura previa, lo que sucedió en este caso. También se alarman, Pelucio y Petracchi, en este sentido son muy buenos ambos votos de los dos jueces, porque dicen, es más grave que haya sido el Poder Judicial el que ha realizado la censura previa. No solo que está prohibida para cualquiera, incluso, esto está en el voto de Pelucio, incluso está prohibida la censura previa entre particulares. Si un periodista quiere publicar un artículo y el jefe de redacción entiende que no debe hacerlo, no puede interesar, no puede suprimir párrafos por las de él sin pedir el consentimiento del periodista, tal el relieve de este derecho. Entonces, sí, ¿qué es lo que hubiera debido ocurrir en este caso? Jamás lo que sucedió. No debiera haberse secuestrado ningún video, muchísimo menos o tape, muchísimo menos sin conocer el contenido de ese video. Eso no también, debería haberse profe, sería supervido, que por supuesto. después de eso, ponele, después de que se haya pasado el programa, ahí podría ser que Claro. denuncie. Bien. Eso es lo que, bien, Demián, has entendido el fallo. Si hay un programa de televisión, por ejemplo, yo me entero que en un programa de televisión van a decir que yo, y dirían la verdad, como profesor soy una calamidad, soy lo peor que hay, viejo, gordo y qué sé yo, cuántas cosas. Entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? La tengo que comer piola, después veré el programa. Si escucho todas esas cosas, como bien decís vos, Demián, voy a presentarme ante un juez para pedir que me indemnicen. Porque Claro, yo estaba haciendo ese digo en nombre, mi razonamiento honor. también. ¿Cómo, Claro, Demián? ahí. Que yo En estaba ese haciendo ese momento, razonamiento. no es lo correcto que yo, porque supongamos que interviene mi amigo el juez Pablo Casas, le digo, che, Pablo, ¿por qué no vas a tal productora y me secuestrás el video o impedís y controlamos qué es lo que van a decir de mí? Eso no se puede hacer. Eso está prohibido por la Constitución. Entonces, perfecto, han entendido muy bien el fallo. Pregunto a la comisión si ha quedado claro. Yo tengo una duda. Dale, adelante. No Fabio. entendí bien, sí, ¿qué tal? Buen día. Buenas Por noches. favor, ¿cómo te va? Estaban hablando de que la Cámara había actuado mal. En los procesos judiciales, ¿en realidad no tiene actuado primero un juez de primera instancia? No, ya Bien, actuó. Sí. bien. Contesta, Alejandra, adelante. En realidad, lo que se está juzgando acá es que actuó la justicia, lo que está diciendo que me parece como súper interesante. La justicia lo que le llama la atención es la irregularidad de cómo actúan, porque en realidad es por un dicho supuesto sin tener la prueba certeza, o sea, la certeza de que es así, van y dicen, bueno, yo hago esta denuncia, me amparo porque van a hablar mal de mí. Esa es la mala acción que hay. Y por eso los constitucionalistas hablan de la inhabilitación, o sea, lo raro de lo que se usó en el procedimiento también, porque se cocinó en un fin de semana y se retuvo el tape. Eso Bien. fue lo llamativo. Y ahí es donde uno piensa y dice, los jueces actuaron mal, porque ¿cómo la justicia misma va a actuar mal? Por eso le dan la razón a Borenstein, porque la realidad es que estuvo mal. Es como Bien. dijo Demián recién, si el tape se hubiese emitido, yo te lo secuestro después y ahí hago lo que corresponde hacer, que No, te lo denuncio por secuestro. calumnias y injurias. O perdón, claro, no lo Secuestro. secuestro. Yo promuevo una acción, Exactamente. Servini, porque me han ofendido en mi honor y solicito que se me indemnice. Gracias, Alejandra, muy bien, pero No. contestándole a Fabio, un detalle que había reseñado muy claramente Victoria, cuál es que en efecto intervino un juez, y el primer juez, corregime Victoria si te entendí mal, el primer juez le rechaza el planteo de la jueza Servini. Claro. ¿Estoy diciendo bien? Claro, el juez de primera instancia rechaza la petición de la jueza porque cree que se necesitaría un acto contra la Constitución Nacional, o sea, de censura previa que está prohibido.
Muy Entonces bien. el juez de primera instancia ya directamente rechaza la cautelar ¿Y qué solicitada. hace Servini de Cubría? Apela. Pide que se Apela. anule, claro. eso. Bien, interviene la Cámara, y es la que, como contó perfectamente Demián, va y hace lugar al pedido de la doctora Servini de Cubría, secuestra el tape y demás. ¿Ha quedado claro, Fabio? Una respuesta coral. ¿Quedó claro? No te estoy viendo. A ver, ¿dónde estás? Sí, quedó claro, quedó Sí, claro. pues me alegra mucho, Fabio. ¿Alguna otra consulta? Entonces ya, muy bien, excelente. Excelente todo lo que estoy escuchando. Estoy muy contento. Entonces vamos a ocuparnos ahora de un fallo que no tuvo muchos años luego, que es el fallo denominado Morales Solá, de la Corte Suprema de Justicia. Voy a invitar a Nicole Silva, si quiere hacer alguna referencia acerca del fallo. ¿Lo has leído, Nicole? Buenas noches, sí. Bueno, antes de contestar el por qué intervino la Corte Suprema, voy a hacer una breve introducción de lo que se trató. Adelante. Dante Giadone, que es un exfuncionario, presentó una denuncia a Morales Solá en un tribunal de primera instancia por injurias en su libro. Entonces, a lo que la Corte interviene es que se solicitó un recurso de hecho, que es una enmienda con arreglo a derecho a la resolución judicial que erróneamente pronunció el Tribunal de Primera Instancia para decidir sobre la procedencia de Morales Solá, ya que el querellado había acusado injustamente de injurias sin tener prueba alguna de que él mismo había actuado conscientemente sabiendo que la información era errónea. Y lo que dice la Corte... Perdón, en Nicole, parte, ¿qué le había pasado a Morales Solá? ¿Qué se había decidido respecto de Morales Solá? que ¿Se lo tenga había 3 meses de olvidado? cárcel. Muy bien, Nicole, bravo. Sabemos quién es Joaquín Morales Solá. Un periodista. Sabemos. Un periodista que publicó un libro. Muy bien, Nicole, bravo, gracias. Te vamos a seguir escuchando porque creo que te han dejado sola, salvo que el amigo Tesoni tome coraje, pero vamos a seguir hablando, si no vos y yo. Publica un libro, Asalto a la Ilusión. Asalto a la Ilusión, libro muy bien escrito sobre la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. Entonces, como bien decís vos, hay una anécdota bastante menor, ¿no? Con Alfonsín, que hablan de que A ver, los ¿qué le militares dijeron? que no tengan uniforme. Que los granaderos estén decididos. Entonces parece que Alfonsín lo trató de tonto a este funcionario, y este funcionario se enojó. Y acusó a Morales Solá por un delito con pena de cárcel. De hecho, fue condenado por la Cámara del Crimen, como bien decís, a 3 meses de prisión. ¿Digo bien? Sí. Entonces, como muy bien dijiste, la causa llega a la Corte por un recurso extraordinario, para que revisen la condena. ¿Digo bien? Sí. ¿Te escuchamos entonces? Y lo que dice la Corte es que la fuente, que es un ex ministro de Defensa, que se llama Raúl Porras, si no me equivoco, Porras, muy bien. Dice, está muerto, entonces no se puede confirmar que él sabía que era falso o que dijo la fuente, ya que estaba muerto. Y también algo muy interesante es que toman en cuenta un caso de New York Times en Estados Unidos, de la Suprema Corte, y este caso habla de la real malicia, que protege a los periodistas, frente a querellas y demandas de los funcionarios públicos por las críticas contra ellos, y siendo erróneas siempre hay que tener en cuenta de la buena fe. O sea, si son erróneas, tenés que ver si de verdad sabían eso ellos. Entonces, sobre la base de un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, Sullivan versus New York Times, digo bien.
Sí, La Corte toma una doctrina llamada la Real Malicia, que estoy repitiendo lo que muy claramente dijo Nicole, que establece que protege de alguna manera, que le da un paraguas, una contención, un tinglado a los periodistas en su tarea. Entonces, salvo que sea deliberadamente falso o haya sido una noticia desaprensivamente publicada, esto es sin ningún fundamento, teniendo en cuenta la importancia que tiene la tarea del periodista en la construcción de una sociedad democrática, si no hay una prueba respecto de que mintió a sabiendas o que hizo groseramente mal su trabajo, se protege al periodista. ¿Digo bien, Nicole? Se sí. comprende, comisión, el concepto. No es un concepto sencillo. ¿Se comprende? Supongo. Bien. Entonces, adelante. Perdón, Nicole, por tantas interrupciones. Muy buena exposición. Te escuchamos. También acá en Argentina tenemos lo que estuvimos hablando, el artículo 14, que defiende el derecho de expresión de los periodistas. Y bueno, terminan decidiendo en unanimidad con 3 opiniones disidentes, pero parciales. O sea que Entonces, están de hay una- acuerdo, pero no en todo. Bien, 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 bien. Muy bien. Es raro, muy bien, has leído muy bien el fallo, ha sido excelente. Excelente. No estoy terminando, no estoy poniéndole punto final. Pero justamente hay una diferencia, y esto es lo que quizás complica la lectura de un fallo. Santiago, por supuesto, si querés aportar algo, te escuchamos. No te obligo, pero si querés aportar, si no, avanzamos. A buen entendedor, pocas palabras. Avanzo, entonces, nada más que agregar. Bien. Entonces, como bien decía Nicole, todos opinan más o menos lo mismo. Todos llegan a la misma solución, pero la disidencia es por una cuestión muy chiquita, aunque medida en varios miles de dólares. Las costas procesales. Si los jueces de la mayoría determinan que cada cual pague las costas es el precio del proceso, el valor del proceso, que generalmente tiene que pagarla el que perdió el juicio. En este caso, mayoritariamente la Corte dice, como era muy complejo el caso, se reparten las costas. Los jueces que votan en disidencia lo hacen en virtud de la cuestión de las costas y también por otra cuestión, pero no es importante, pero para que veamos lo fino que a veces son algunos fallos, algunos jueces deciden absolver directamente a Morales Solá, absolverlo de culpa y cargo, otros en cambio se inclinan por revocar la condena formulada por la Cámara del Crimen y devolver las actuaciones a la Cámara para que dicte un nuevo fallo. Nada importante, lo importante lo dijo Nicole, te felicito, fue excelente tu exposición. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos. Entonces vamos a avanzar ahora al cuarto fallo, que es un fallo muy interesante. Entonces, a ver, recapitulamos muy brevemente. Estamos viendo de los derechos del artículo 14, uso y disposición de la propiedad y el carácter inviolable de la propiedad que consagra el 17. Alejandra, Victoria, Demián han expuesto muy bien y han leído y trabajado mucho y lo vamos a valorar muy especialmente el fallo Servini de Cubría, que se ocupaba del derecho de libertad de expresión expresada en el artículo 14 como el derecho a publicar las ideas por la prensa sin censura previa. Nicole, excelentemente expuesto sobre el concepto, el derecho de libertad de expresión, a su vez enumerado en estos términos por el artículo 14.
Y ahora vamos a escuchar al grupo 5, a Rubén, a Iván y a Violeta, que van a comentarnos sobre un fallo, en mi opinión, muy interesante, dictado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2006. Entonces, escucho a Violeta. Hola, creo que mis compañeros querían arrancar, así que, o sea, yo puedo, pero creo que Yo ellos quieren. porque te voy a habilitar. Quien quiera comenzar, Rubén. Bueno, arranco yo. Dale, Rubén. ¿Está bien? ¿Se me escucha Sí, bien? sí, para no. Bueno, bueno, para poner un poco en contexto, este fallo fue el 26 de noviembre del 2006, que justamente fue en la semana de la Marcha del Orgullo Gay. Un dato no menor porque justamente tiene mucha implicancia en la comunidad que afecta favorablemente al fallo. Básicamente habían dos partes. La Inspección General de Justicia, que es un organismo que le concede derechos a las asociaciones civiles, como por ejemplo, en este caso, la personería jurídica. Muy bien. En la otra parte estaba la Asociación de Identidad Travesti y Transexual, ALIT. La asociación, la ALIT, de ahora más lo llamo ALIT, muy bien, quería la personería jurídica. ¿Para qué? Para establecerse no ya como una asociación, sino obtener más derechos, beneficios económicos, beneficios sociales, y bueno, también cumplir obligaciones. Es como darle más entidad a la asociación. Impecable. La Inspección General de Justicia se lo negó. Se lo negó y fue, primero, a primera instancia, falló en contra de la ley, después llegó a la Cámara K, de la Cámara Civil porteña, y también se lo negó. Por lo cual presentaron un recurso para ir a la Corte Suprema de Justicia, donde ahí se definió el caso. No sé si quiere que al compañero quiere seguir. Impecable. Sigo yo, ¿crees? Y van entonces. Sí, sí. Bueno, el hecho interviene en la Corte Suprema de Justicia debido a que la Cámara Civil lo da como, como que no está habilitada para, ay, ¿cómo era la palabra? Adelante, Iván, adelante. O sea, organismo útil. Como que lo que buscaban no era beneficiar a la sociedad, porque lo que tenían que hacer era beneficiar a la sociedad, no a ellos mismos. O sea, el derecho era el de asociarse con... El del bien común, lo que buscaban ellos. Asociarse con fines útiles. Sí. ¿Ese es el derecho constitucional? Sí, que la Cámara primero decía que no, porque y el concepto de bien común, ¿dónde estaba escrito? ¿En la Constitución o en un código? En un código. ¿En qué código? En el 33, ¿puede ser? ¿De qué código? Del Código Civil. Inciso 2, parte 1. El inciso primero del artículo 33, que establecía cuáles son las personas jurídicas de carácter privado. ¿Digo bien, Iván? Sí, perfecto. Bueno. Para que una asociación de personas, como muy bien dijo Rubén, ahora te dejo hablar, Iván, te agradezco, trato de colaborar con tu muy buena exposición, para que un grupo de personas pueda, como muy bien dijo Rubén, ejercer derechos y contraer obligaciones, debe ser habilitada por el Estado. Entonces, la Constitución autoriza a los habitantes a asociarse con fines útiles, según el artículo 14. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Según ese mismo artículo 14 y el artículo 28, el Congreso debe reglamentar el modo mediante el cual las personas, los habitantes, van a asociarse con fines útiles. La norma era el Código Civil, que establece que para que esa asociación sea calificada, como bien dijo Rubén, para que tenga personería jurídica, para que sea persona jurídica, cuestión que van a ver cuando estudien Derecho Civil, debe cumplir con determinados requisitos, los que va a nombrar Iván. Bueno, para cumplir con personería civil, lo que yo tenía entendido primero era que tenían que estar para la sociedad, para ayudarlo, y lo que buscaba, en realidad, la ALIT,
para no perderme, era que hablaba de la discriminación que había hacia el travestismo y cómo estaban ellos, cómo lo veían que era por la violencia o por la prostitución, que la gente lo vinculaban que quedaban así. Y esta asociación se hizo para ayudar al travestismo a que no sean discriminados, porque la Cámara también lo discrimina. La misma Cámara. Para defender sus derechos. Y la Cámara escribe algo genial, si no fuese horroroso. ¿Qué es lo que dice la Cámara respecto de el bien común? Hasta luego la sala K. ¿Qué es lo que dicen? Que se satisfacen el objetivo de las asociaciones. Pero en este caso, la ALIT, sí, entre sus fines, ¿estaba el contribuir al bien general? Claro, lo que dice la Cámara es un fallo discriminatorio, porque solamente dice que afecta a ese grupo, a esa minoría, que a la sociedad no le importa lo que es. Horroroso. Parece escrito a propósito como para que lo trabajemos en un curso de Derecho Constitucional. Y son abogados, ¿no? Bien, muy bien. Entonces eso llega a conocimiento de la Corte, ¿verdad? Mediante un recurso de hecho. El recurso de hecho, no estamos estudiando tan específicamente, digamos, el proceso constitucional. No nos interesa en esta instancia, pero hubieron consultas, por lo cual me permito dar una precisión acerca de qué es el recurso de hecho. Uno puede solicitar la intervención de la Corte o de un tribunal de justicia, de una Cámara, siempre que haga uso de una herramienta procesal, que tenga un derecho, que ese derecho se vea afectado, y que las leyes procesales establezcan el modo mediante el cual se puede pedir la revisión de una decisión que perjudicó a esa persona de determinado modo. Para llegar a la Corte hay muchas vías. El recurso ordinario, el recurso extraordinario, y cuando el tribunal, la Cámara, el colegiado, como dijo Demián, afecta mis intereses, yo presento el recurso extraordinario porque planteo, esta es una cuestión que vamos a ver en un encuentro puntual, el caso federal, y ese tribunal no me concede el recurso, yo me presento de hecho directamente ante la Corte con un recurso de hecho o con una queja. Una pregunta, profesor. Simplemente. Sí, Rubén. ¿Por qué en el fallo se menciona que la Procuración le da lugar a ese recurso? Muy bien, muy buena pregunta. Cuando yo al principio hablé en Ercolano Lanteri de la intervención del Procurador General, jugando siempre yo lo banal y lo pavote, con el nombre del Procurador Horacio Rodríguez Larreta, dije que en todo proceso ante la Corte, obligadamente interviene el Procurador General. El Procurador General o la Procuradora General son los jefes de los fiscales, representan el interés común en el proceso ante la Corte. No deciden, pero dan su opinión, que obligadamente la Corte debe requerir. Muchas veces van a haber muchos fallos en donde la Corte directamente se remite al dictamen del procurador, desde luego porque está de acuerdo. Otros casos en los cuales rebate el sentido de lo opinado por el procurador. En este caso, como muy bien apunta Rubén, que ha leído y muy bien el fallo, están de acuerdo Corte y procurador. No es una opinión vinculante, no obliga a los jueces de la Corte. El procurador no es juez, es fiscal. Representa el interés de la comunidad y en todos los procesos opina. Como desde luego también opinan. En este caso tenemos no dos partes, porque una parte es el Estado, que a través de la IGJ, la Inspección General de Justicia, no le reconoce personería jurídica a la LIT, y los representantes de la LIT. Digo bien, Violeta. Sí, coincido. Yo lo que iba a aportar de lo que decían mis compañeros es que después, cuando estamos leyendo el fallo, hablan sobre, tipo, la Corte Suprema dice que lo que estaban diciendo las otras instancias era muy discriminatorio. O sea, la misma Corte, los mismos jueces dicen que lo que estaban leyendo, con lo que decían otras personas, estaba muy mal y que era muy discriminatorio, y eso fue como
a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy bien que lo marquen, porque no solo dijeron que lo que estaban diciendo no era constitucional y que no iba con la Constitución, sino que también decían que están discriminando a esta asociación, y nada, como que eso me gustó porque lo Por resaltaron. discriminatorio es contrario a la Constitución. Claro, totalmente. Eso, en la pregunta 3, nosotros estábamos discutiendo, como que nos confundíamos y no sabíamos qué responder en esa pregunta. Si no nos confundimos, es que algo estamos haciendo mal. Si Bueno, los nosotros textos tan dijimos complejos y tan largos no nos confundimos, algo estamos haciendo mal. Entonces, no, que entonces discutíamos, perdón, no, si querés. Te escucho, Que yo a vos. discutíamos a ver si había una norma en específico que era inconstitucional o algo así, o si en realidad lo que llegamos a la conclusión nos parece, era que en realidad lo que habían dicho las primeras instancias, eso era lo que era inconstitucional. Porque como que las primeras instancias decían, no le podemos dar la personería jurídica porque no lo necesitan y porque no es para el bien común y no sé qué, y después lo que dice la Corte es, lo que están diciendo ustedes es inconstitucional, entonces como que eso era como la opinión, digamos, no sé si tanto no sabemos si tanto una norma o una ley en particular. ¿Está bien? Iván, ¿estás de acuerdo? Sí. Lo que yo quería aportar también era sí. Lo del artículo 43, que habla también sobre la discriminación, que por eso también se basaron. Bien. Lo vamos a estudiar expresamente. No quiero coartarte, por favor. Fue muy buena la exposición. Rubén, coincidí con lo que dijeron tanto Violeta. Impecable. Igual, profesor. ¿Entendieron el fallo? No es fácil, lo entendieron. Igual lo que yo quería decir era que de los jueces hay uno que 6 votaron igual y uno fue en su voto, que fue el juez Carlos Fait. El juez Fait, porque aparte, Fait tuvo un muy buen voto y Petracchi en un caso anterior relacionado. ¿Recuerdas cuál es? El CHA. CHA, Comunidad Homosexual Argentina. 15 años fue en 1991 fue. En ese caso, habían jueces, en fin, que se me eriza la piel, por lo cual se confirmó. O sea, los votos de la decisión de la IGJ, que fue en el mismo sentido o peor que la LID, porque en ese tiempo la homosexualidad era considerada una enfermedad. A diferencia de lo que sucedía en 2006, felizmente, y de lo que sucede ahora. La homosexualidad era considerada una enfermedad. Hay votos como el del juez Barra, que es algo tremendo, propio de un juez del Tercer Reich, algo que a Barra le hubiera gustado ser juez del Tercer Reich. Lo cierto es que hay votos disidentes muy valiosos, el de Petracchi y el de Fait, que vuelven en esta instancia. Rubén, ¿querías hacer un aporte? Sí, se podría decir que en este caso la comunidad se tomó revancha, porque después de 15 años, luego de que le revocaran el fallo de la personería jurídica a la comunidad homosexual argentina, se lo dieron a la Asociación de Travestis y Transexuales. Justamente habían 2 jueces, que eran Petracchi y Fait, que fueron los que votaron igual, y bueno, al después de 15 años, por suerte, le dieron la personería. Dignísimos jueces, muy buen aporte, Rubén, pero creo que se dignifica una excelente corte, ¿eh? Esa corte, la corte de 2006, creo que ha sido la mejor corte de la historia. Nombres como el de la jueza Argibay, gente que le ha hecho mucho bien al país. Juezas, ella una jueza maravillosa. Quiero decir que comparto lo que dice Rubén, pero esa corte de lujo dignificó al sistema de justicia, pronunciando ese fallo. Es un fallo de una dignidad que habla muy bien del sistema de justicia. Los jueces de 1991, aparte me gustan los años con los que juega Rubén, que está muy bien, los 15 años, un número redondo. Digamos en este sentido, hagámosle homenaje al expresidente Menem, que bueno, dicen que, espero que siga la transmisión, que le han dado el alta. Él ordenó, pese al fallo de la Corte de 1991, él ordenó a la IGJ que le diera la personería jurídica.
a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César, ahí estuvo muy bien. Un evento digno de él fue el que motivó esta decisión, pero la tomó. Y amplió ciudadanía el expresidente en ese momento, y estuvo muy bien. Y uno, mi caso, que suelo ser muy crítico de él, las cosas buenas que ha hecho hay que recordarlas. Y la comunidad homosexual argentina tuvo personería jurídica por decisión de él, por orden de él, aún cuando un fallo de la Corte Suprema de Justicia avalaba lo contrario. Excelente. Y otra cosa también menor, que dice la Cámara, la sala Cata luego, parece una ironía, que podían asociarse, podían ser una simple asociación. ¿Para qué quieren estos tipos la personería jurídica? Decían los jueces de Cámara, y la Corte es muy clara y muy categórica al decir el sentido, el relieve y la necesidad que tiene para este colectivo que quería asociarse la concesión de la personería jurídica. Y Fait lo que dice también que la Constitución ampara a la dignidad humana. Muy bien, muy bien. Fue un gran juez Fait. Fue un gran juez. Vamos a leer muchos votos del juez Carlos Fait. Muchísimas gracias. Vamos ahora a hablar de un fallo complejo, quizás el más complejo de todos. Fabio, Lucas, el amigo Facundo y Martiniano nos van a contar de un planteo que acaeció la provincia de Salta. Sí, ¿Digo bien? ¿Digo Buenas bien, noches. Facundo? Buenas noches, Horacio. Sí, nos organizamos con Adelante, mis compañeros. Yo voy a arrancar. En este caso, bueno, brevemente hago una reseña de qué se trata, como para ingresar a la pregunta. Bien, el fallo en sí habla de un grupo de padres y madres que se juntan junto a la Asociación de Derechos Civiles en la provincia de Salta para declarar ante el Ministerio ir contra el Ministerio de Educación para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 49 de la Constitución Provincial, ¿sí? Particularmente se solicita que no se enseñe educación católica en las escuelas de la provincia en sí. Esto lo toma el juez Domínguez, si mal no me equivoco, el cual dictamina que el fallo es constitucional, pero igualmente prohíbe las enseñanzas religiosas en las escuelas, ¿no? Esto es lo que determina. Facundo, muy bien, perdón por ser tan cargoso. Breve salvedad. No es el fallo constitucional, sino es constitucional el artículo 49 de la Constitución Provincial. ¿Dije bien? Sí, exactamente. Y también tenés presente, si no lo leo yo, tenés presente que decía la Constitución de la provincia de Salta, como para que más o menos... Bien, en pantallazo general creo que se refería a que tanto los padres como los tutores legales recaía sobre ellos la responsabilidad de qué educación le querían brindar a la persona que tenían bajo su responsabilidad, ¿no? A su hijo o a la persona de los cuales fuera el tutor legal. Prácticamente, si no me equivoco, ¿no? Por supuesto, creo que era ese el punto que remarcaba el artículo 49. Bien. En ese caso, bueno, en sí, la pregunta en sí era ¿por qué cae en la Corte Suprema? En sí, cae porque la justicia salteña valida el artículo 49 de la Constitución provincial. Por ende, bueno, se solicita, en ese caso no recuerdo bien la palabra, pero se apela en sí a ese fallo. Recurso extraordinario, muy bien. Recurso extraordinario contra el fallo de la Corte Suprema Provincial de Salta. Exactamente. Lo que la Corte Suprema de Justicia particularmente termina dictaminando en sí es la inconstitucionalidad. Refiere que cualquier acto que implique la prevalencia, digamos, de un culto sobre otro, digamos, no puede ser tenido en cuenta en sí. Porque, Facundo, breve salvedad, muy bien, pero además del pedido de inconstitucionalidad del artículo 49 de la Constitución, se solicitan otras inconstitucionalidades, digo bien.
del artículo 27, inciso ñ, creo, y Bien. del artículo 8, inciso m, creo que era. Muy bien. Se había solicitado también. De la ley salteña que reglamenta la Constitución salteña. Puntualmente, ¿qué disponía toda esta normativa? Que en las escuelas públicas de Salta se dicte educación religiosa católica. Exactamente, sí. Eso era lo que... La Corte Suprema de Salta establece que no hay conflicto con la Constitución por una cuestión muy curiosa que le contesta la Corte, relacionado con el artículo 2 de la Constitución. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? No estoy tomando examen, estoy viendo... particularmente, en sí yo me organicé con la pregunta 1 y vamos a continuar con los chicos. Perfecto. ¿Alguno de los integrantes del grupo ha prestado atención a esta particularidad del artículo 2 de la Constitución? Lo digo yo. Lucas, El artículo segundo habilitate. dice que... Ah, porque habla Lucas. Ah, no, perdón, no, pensé, Fabio, adelante, Fabio. Bueno, zafó Lucas. El artículo segundo dice que... Dicen que la religión oficial de la República Argentina es el catolicismo. ¿Eso lo dice la Constitución o lo dice la Suprema Corte? La Corte Suprema. Fue un análisis de la Corte Suprema de Salta que cree que la Argentina está basada jurídicamente, o estructurada, bajo el preámbulo. La Acción Católica Apostólica Romana. Hablan también del preámbulo y de la mención de Dios en el preámbulo, cuestión que nosotros estudiamos cuando charlamos. ¿Y qué le dice la Corte Suprema de Justicia Nacional a esa interpretación? Que sostiene económicamente la posición. ¿Perdón? Que sostiene económicamente la posición de ser una... Bien, martiniano, bien. Que el artículo 2 habla del sostenimiento económico. Y que el Dios al que se habla en el preámbulo no es el Dios de los católicos, es Dios, una figura que nuclea a todos y a todas. ¿Digo bien? Sí. Entonces, por lo pronto, el argumento de que no hay problema con la constitucionalidad de la Constitución, de las leyes que ha nombrado Facundo, y de las prácticas, que no habría conflicto porque hay una religión de Estado, que es la religión católica, en función del artículo 2, la Corte Suprema de Justicia Nacional le enseña a los jueces de Salta que no es así. ¿Digo bien? Sí. Adelante, no me meto más, escucho como estén organizados ustedes. Bueno, ya dijo mi compañero, los que integraban la causa era Viviana Castillo y otros, dice ahí, no aclara el fallo, y la Asociación por los Derechos Civiles, contra el gobierno de Salta y contra el Ministerio de Salta. ¿Cuál era la pregunta? Cuando se pronunciaron los jueces, de los 5 jueces, uno se abstuvo porque pertenecía a la Asociación de Derechos Civiles, que era el doctor Rosenkrantz. Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Maqueda votaron que... Son el voto mayoritario. Son el voto mayoritario, la constitucionalidad del artículo 49 de la... La constitucionalidad, o sí. sea, no es inconstitucional el artículo de la Constitución de la provincia de Salta, que lo estoy buscando para que lo manejemos todos y todas. Yo lo tenía, caray. Bueno. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto lo establece el artículo 49 de la Constitución de Salta y el artículo 8, inciso M, de la Ley Provincial 7546, en tanto que el inciso ñ del artículo 27
establece que la instrucción religiosa integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos. Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa. Entonces, si hay una norma que establece que se dicte educación religiosa en las escuelas públicas salteñas, y si hay una específica que establece que los padres y tutores deben indicar la religión de sus hijos, digo bien. Exacto. ¿Qué interpreta la Corte de esto? Bueno, yo termino porque si no le voy a... Por favor, Fabio, por favor, perdón por tantas intervenciones. Voy a entrar en la respuesta de otros de los compañeros. Bueno, y el juez que tuvo una licencia parcial fue Rosati. Rosati, ¿por qué disiente? Pasa que si lo digo, te digo el... No, pero no, sencillamente. No, Si Rosati los lo que... jueces mayoritarios declaran la inconstitucionalidad del La constitucionalidad. declaran la constitucionalidad de la Constitución y del artículo... Del artículo 8, inciso M. Octavo, inciso M. Sí, y que declaran la constitucionalidad del artículo 27, inciso Ñ. Rosati, a su vez, en contra, declara la constitucionalidad del artículo 49 de la provincia de Salta, también declara la constitucionalidad del artículo 8 y del 27. Bien. ¿Y qué declara inconstitucional Rosati? Que a su vez también declaran inconstitucionalidad los jueces de la mayoría. Sí, no sé por qué lo declara después por separado, hace todo un espamento. Sí, es Rosati. Pero bueno, las prácticas. Las prácticas, la discriminación, el libre culto, de poner cada uno su libre culto, y la privacidad también. Muy bien, Fabio. Cuestión sobre la cual volveremos. Tengo ganas de escuchar a Lucas y Martiniano, que los veo ansiosos por responder. Pero sí, en efecto. O sea, primero, identificamos derechos. Derecho a profesar libremente el culto, artículo 14 de la Constitución. Igualdad y no discriminación. ¿Qué artículo es que se me escapó? No es que me interesen los números, pero para... Si tenemos asimilados los conceptos, que lo hemos visto con Yasmín. ¿El 17 igualdad. no es? ¿El 17 no es? El 16. No está. No voy a preguntar por números, pero bien, 17 es propiedad. Pero para que vayamos viendo cómo es la estructura. 14 derechos civiles, hay un artículo, el 16, que habla de igualdad, el otro lado de la moneda, la discriminación, que es lo que no se puede hacer, inciso aquí. Hay otro, la que privacidad, el 19. El 19, que vamos a ver y vamos a dedicarle toda una clase. Y en el 14, el derecho a profesar libremente el culto. Lucas, Martiniano, ¿algo que quieran aportar? Sí. Que, bueno, al declarar la constitucionalidad del artículo 49, se debe al derecho que tienen los alumnos de aprender durante el horario curricular sobre historia y filosofía de las religiones, pero debe ser dictada de manera imparcial y objetiva, respetando la libertad de opinión y expresión. Muy y que bien. si se quiere dar una clase, por ejemplo, de catolicismo, debe ser fuera de horario curricular. Muy bien, O sea, Lucas, porque ¿cómo será la discriminación? Ah, no, yo no soy discriminatorio. En las escuelas de mi provincia damos educación religiosa. ¿Quién es católico? ¿Quién no? Es horrible, es espantoso los chicos que no son católicos. Claro, sí. Aparte, creo que... Sí, encima pierden horas de clase. ¿Cómo? Pierden horas de clase. Aparte, se bendecían los alimentos, se rezaba el Padre Nuestro. ¿Y qué más, perdón, Lucas, la interrupción? No, eso y después, bueno, que la constitucionalidad del inciso Ñ del artículo 27 de la ley 7046 se debe que, bueno, la misma no contiene un supuesto de discriminación directa, sino que al aplicarla tiene decisivos efectos discriminatorios hacia las minorías religiosas o a los no creyentes directamente. Impecable. Por eso la Corte aduce que de no recurrir a un análisis que se centre en la norma como causante de efecto discriminatorio, resulta insuficiente invalidar la práctica sin hacer lo propio con la norma que apaña dicha práctica. Muy bien. A ver,
Claro, lo que está diciendo Yasmín es muy importante, que los padres se veían obligados, católicos o no, como sugirió Fabio, a dar cuenta de una cuestión privada, de una cuestión que hace a la vida privada de ellos y de sus hijos e hijas, ¿verdad? Martiniano, ¿alguna corte que... Perdón, Lucas, te escuchamos. Sí. O sea, que eso a lo que vos referís se debe a que también declaró inconstitucional a la disposición 4509, que es la que exigía a los padres a manifestar si querían que sus hijos reciban educación religiosa y sobre qué religión. Pero además esto iba a quedar archivado en el legajo del alumno y iba a formar parte de la documentación institucional. O sea, impecable. Fue inconstitucional porque violaba el derecho a la intimidad que profesa el artículo 19. Brillante, Lucas. Y también a profesar libremente el culto, porque había una indiscusión del Estado impertinente. Martiniano, ¿algún aporte más que quieras hacer? Sí, que queda la 4, que revisa alguna consideración el fallo en relación con la garantía de igualdad. Y sí, consideraba que era una violación a la garantía de igualdad porque había alumnos que no, ¿cómo se dice?, que no profesaban la católica, y la escuela no les daba una alternativa de clase. Y esto se podía interpretar como un adoctrinamiento y una situación de desigualdad, porque mientras algunos alumnos están teniendo su hora de clase, otros están capaz en recreo o leyendo en la biblioteca sin alguna autoridad. Bien, muy bien. La práctica discriminatoria, excelente. Sí. Muy buena, han entendido un fallo complejo sobre el cual vamos a volver cuando estudiemos el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución. Y como los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos, vamos a hablar de un fallo complejo que han estudiado Bruno y Martín, que no es de la Corte, ya nos dirán de qué tribunal es y sobre qué trata. Los escucho en el orden que quieran manifestarlo. Buenas noches, ¿se escucha bien ahí? Buenas noches, Martín. Se escucha muy bien. Bueno, es un fallo de la Sala 5 de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo y Federal. Es un caso que nace en enero de 2017, cuando el expresidente Macri emite un decreto de necesidad de urgencia modificando la ley de migraciones. Esta ley facilitaba, por así decirlo, los procedimientos de expulsión o de retención de los migrantes que se consideren en infracción. Muy bien. Un mes más tarde, en febrero, el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, presenta un recurso de amparo demandando la inconstitucionalidad de esta norma. Bueno, y el juzgado de primera instancia, ante este recurso, no le da lugar, porque declara que el decreto es totalmente constitucional. Ante esto, el Centro de Estudios Legales y Sociales presenta una apelación y de ese modo accede a la Cámara, que bueno, ahí analiza el decreto, ¿no? Muy bien, muy buena exposición, Martín. A ver, pensando, Martín, Bruno, no quiero meterme en la distribución que han hecho del trabajo, de un fallo complejo, pero que por lo que decís es muy auspicioso el inicio de la exposición. ¿Cuál de los derechos del artículo 14 creen que estaría involucrado en este fallo? Porque me hablaste de la ley de migraciones, correcto, de un decreto de necesidad de urgencia que la modificó, correcto, y en el decálogo de derechos del artículo 14, ¿cuál creen que estaría involucrado? No sé si es clara la pregunta. El derecho a la inmigración, a que todos sean tratados como iguales. Derecho a la inmigración, bien, derecho a migrar, correcto, pero en los términos del artículo 14, por favor, querida Karen, si volvemos a poner la placa, esto es para que... El de transitar, ¿no es? Excelente. Vamos a leerlo, vamos a verlo. Karen no nos pone la pizarra, y vamos a ver de esos derechos, ¿cuál creen que se relaciona con el derecho a migrar,
que es el derecho así definido Entrar, por... permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Perfecto, Bruno lo está diciendo, ¿verdad? Sí. Muy bien, Bruno, y también Mauricio. Digamos, la ley de migraciones, así definida por Martín muy correctamente, reformada por un decreto de necesidad de urgencia, como bien lo dijo Martín, del presidente Mauricio Macri, con la finalidad de expulsar o de impedir el ingreso de migrantes. ¿Digo bien? Sí. Con criterios más estrictos que la ley. Digamos que todos estos derechos, ninguno de ellos es absoluto. Entonces, por ejemplo, ahora está fuertemente limitado por otro decreto de necesidad de urgencia este derecho. Digo bien, salvo el de permanecer, el resto están gravísimamente limitados por el derecho de emergencia que estudiamos en el último encuentro. Pero siempre estuvieron regulados porque uno puede entrar al país bajo determinadas condiciones. Debe hacerlo a través de un paso fronterizo oficial. A ver, sí, puede cruzar a nado el río Pilcomayo, tendrá sus consecuencias, pero el modo regular de ejercer este derecho es pasando por precisamente migraciones. Otro tanto salir y transitar, uno tiene que hacerlo de determinado modo. Bien, pero estamos pensando en las personas extranjeras que como habitantes tienen todos los derechos, en particular estos, y como bien dijo Martín, hubo un decreto que, voy a usar los términos correctos que él utilizó, facilita los requisitos para la expulsión de las personas extranjeras. ¿En qué sentido, Martín, lo facilita? ¿Lo recordás? Se agiliza los trámites y en algunos casos se dispone de una retención del acusado, bueno, para que éste no se fugue, para que sea más fácil las interrogaciones con los jueces o esa cosa. Perfecto. El argumento, entonces, vamos a decir que, entre otras cosas, el decreto de necesidad de urgencia del presidente Macri, muy fogoneado por su ministra de Seguridad, la señora Bullrich, precisamente era para poder expulsar del país a las personas extranjeras que tuvieran algún conflicto con la ley penal y a diferencia de la ley de migraciones, que es la que reformaba este decreto de necesidad de urgencia, no hacía falta una pena de por lo menos 3 años de prisión, la condena podía no estar firme y, como bien dice Martín, se dispone una suerte de expulsión express sin atender a cuestiones que la ley preveía como cuestiones relacionadas con el acercamiento familiar. Entonces, si vos estás acusado de cometer un delito y te han procesado por un delito que prevé pena de prisión, un máximo de 6 meses de prisión, pues bien, sin necesidad de que haya sentencia firme, vas a ser expulsado. Y si tenés hijos acá, lo hubieras pensado antes. Este sería el sentido del decreto de necesidad de urgencia, el sentido de la norma, digamos, reformada precisamente en esta dirección. Me cayó la boca. No sé si seguís, Martín, o lo escuchamos a Bruno. No, bueno, eso, pasando ya a la pregunta 2. Bien. Bueno, que las partes son el Centro de Estudios Legales contra la Dirección Nacional de Migraciones, y en este fallo, en la resolución, hay 2 jueces que se adhieren en sus votos y una disidencia parcial. Bien. La cual resuelven, se podría decir lo mismo, la inconstitucionalidad del decreto, pero hay algunos términos que él dice que legales, la disidencia parcial. Bien. A ver, el voto mayoritario, digamos, entiende, como muy bien planteas, declara, porque hay una cuestión, hay un detalle, si bien la solución al final es la misma, declara la nulidad absoluta e insanable, ¿verdad? Declara la nulidad del decreto, en tanto que el juez que vota en primer orden, el juez que queda en disidencia, él analiza el DNU desde un lugar específico, el decreto de necesidad de urgencia. ¿Lo tenés presente, Martín?
o Bruno, no me quiero meter en la exposición, dicen algo respecto al decreto de necesidad de urgencia, no es importante, la exposición es muy buena, establecen que avanzó, Avanzó sobre la competencia del Congreso. Bien, bien, Bruno, ¿y por qué? ¿Por qué? Ahí va. Primero que nada porque el que maneja los temas, toma las decisiones de la política migratoria en Argentina es el Congreso de la Nación y no el Poder Ejecutivo. Después porque hubo acá una apropiación de facultades legislativas por el Poder Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo, correcto. ¿Y por qué? Porque no se puede demostrar acá cuál fue esta circunstancia excepcional que... La necesidad de urgencia. Pero no se puede mostrar cuál es la que hizo imposible los trámites ordinarios previstos por nuestro Congreso. Y nada, por eso. Muy bien, Bruno. Muy bien, Martín. Y sumo una cosita que vamos a estudiar. Estoy muy contento. Leímos los fallos, las exposiciones fueron todas muy buenas, todas van a ser tenidas en cuenta para la nota final, todas y cada una. Algunas han sido notables, y todas en un alto nivel. Pero justamente, el presidente puede firmar un decreto de necesidad de urgencia cuando se dan las circunstancias excepcionales de las que muy bien hablaba Bruno, pero hay materias en las cuales ni siquiera existiendo circunstancias excepcionales puede firmar un decreto de necesidad de urgencia. Por ejemplo, en materia penal. Y en este caso, si bien está tratando el presidente a través de este decreto, el expresidente Macri, el presidente, el Poder Ejecutivo, el modo mediante el se iba a materializar la expulsión de migrantes extranjeros que estén en conflicto con la ley penal y es una materia en principio administrativa, lo cierto es que se prevé la privación de libertad a través de la retención, de la cual muy bien hablaba recién Martín, por lo cual ciertamente era una materia, si no penal, y por eso vedada al presidente para que sea interesada en términos de un decreto de necesidad de urgencia, por lo pronto un gris que lo hacía inconstitucional y como muy bien dijo Bruno, un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Muy buenas exposiciones todas mientras hablaba. Perdón, adelante Bruno, no quiero cerrar. DNU, no, es una pregunta, tengo una consulta. Sí, querido. ¿Este DNU sigue activo? Muy buena. Porque sí. Acá lo declaran inconstitucional, pero según tengo entendido, hasta ahora seguía. Y a ver, ¿y por qué sigue vigente el DNU pese a haber sido declarado inconstitucional? ¿Alguien lo puede contestar? Creo. Difuso. ¿Perdón? No, perdón, me metí yo. Puede ser. Fabio, ¿qué dijiste? No, porque es difusa acá la ley, en realidad. Bien. ¿Quién más? Puede ser porque no fue tratado en el Congreso. Bueno, Martín, pero a ver, la pregunta de Bruno es muy buena, pero a ver, ¿por qué si esta Cámara, y esta es una prueba de que el control de constitucionalidad es difuso, porque hay una Cámara, hemos visto fallos de corte, pero hay una Cámara que declara la inconstitucionalidad, no solo la Corte, sino también una Cámara. Entonces, si sigue vigente, contestándole a Bruno, y tomando la muy buena respuesta que dio Fabio, es porque precisamente no pierde totalmente los efectos una norma que es declarada inconstitucional por ningún tribunal. Porque no hay un tribunal constitucional, sino cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad y sus efectos son para el caso concreto. Entonces, si bien aquí hay un amparo colectivo, solamente para aquellos representados por el Centro de Estudios Legales y Sociales es aplicable este fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo federal. ¿Pero Sigue cómo se vigente. Ay, perdón. No, por favor. No,
Entonces, no entiendo cómo se tendría que dar de baja el DNU, tipo, ¿cuál sería el ¿Cuál sistema sería? para que directamente no exista más? A través del Alguien- Congreso. El Congreso dijo, Facundo, Sí. una ley, o si no, A través ¿quién? de otra ley. A través de, a otro través de una decreto, ley. o a través de la ley sería lo ideal, o de otro decreto de necesidad de urgencia. Cierto es que el presidente Fernández no va a firmar un decreto de necesidad de urgencia respecto a esta materia porque sabe que le está vedada y no hay ni necesidad ni urgencia para reformarlo, pero debiera ser, sin lugar a dudas, una ley del Congreso. Entonces, el Vamos a control de hablar, constitucionalidad sirve nada más para decir que no es constitucional, pero no puede hacer nada. para decir que no es constitucional y Depende. sus efectos son, Bruno, ¿Cómo? o sea, declaran que es inconstitucional. Es muy importante lo que está diciendo Bruno. Sí. Declaran los jueces que es inconstitucional. ¿Y qué? ¿Y no pasa nada más? Y yo te pregunto, los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad. Ponlo al primer fallo, al primero que hemos visto. Sí. Ercolano contra Lanteri. Mm. Lanteri, dueña de una casa, ojalá, dueña de un conventillo, dice, no me congelen los alquileres. Esta ley y esta norma es inconstitucional, Corte, porque está afectando el derecho a la propiedad que no se me garantiza en un artículo, en dos se me garantiza. Entonces, para discutir a la Corte establece que es constitucional esa ley de congelamiento de alquileres, pero supongamos que hubiera dicho lo contrario, que la hubiera declarado inconstitucional. En ese caso concreto, Julieta Lanteri tiene el derecho a actualizar el monto del alquiler porque la Corte declaró inconstitucional en un pleito en el cual ella estaba litigando la ley que los congelaba. Ahora, para Lázari, para Garcete, para Frumento, para Benporat, seguirá rigiendo la ley. Pero para Lanteri, que promovió la acción y consiguió la declaración de inconstitucionalidad, como se aplica solamente al caso, ella va a poder ajustarle los alquileres al Ercolano. Pero acá no son individuos, son distintos grupos que piden la nulidad del decreto. ¿Cómo funciona acá? Muy bien. Vamos a ver un fallo de la Corte que se llama Alavi, que habla precisamente de eso que vos estás preguntando, de cómo es la incidencia de un fallo que declara la inconstitucionalidad de una norma cuando es un colectivo el que participa, cuando hay una acción de tipo colectiva. Es una cuestión un poco más compleja que vamos a ver, pero te contesto hoy diciendo que solamente alcanza a aquellos que son representados en el caso. Por ejemplo, y quizás para hacerte nada más claro, depende cuál es el derecho. Si yo, por ejemplo, en lugar de solicitar la inconstitucionalidad de la ley de congelamiento de alquileres, planteo, como lo vamos a ver, la inconstitucionalidad de una resolución que sube el gas en un 1000% de un mes al otro, los efectos, si bien son para el caso, se extienden por la naturaleza del servicio a la universalidad. ¿Vamos mejor, Bruno? Sí. Depende mucho de la naturaleza del proceso y depende mucho de la naturaleza de la petición. Vamos a estudiarlo en su momento oportuno. Pero fue muy buena la pregunta. Ok, gracias. No, por favor. ¿Algún aporte, Y alguna una preguntita duda? más. Sí, dale. La ONU fue la que nos reclamó mucho por este decreto, porque dice que en su articulado tiene soluciones que no son compatibles con los estándares de derechos humanos y Muy bien. ¿eso puede afectar en algo al tomado de decisión acá o nada? Mucho. Vamos a estudiarlo en la segunda parte de nuestro curso. De todos modos te contesto. Toda norma que emana del derecho internacional de los derechos humanos vincula a la Argentina.
¿Por qué vincula a la Argentina? Porque viene diciéndolo la Corte Suprema de Justicia de hace muchísimos años. Hay un fallo que no es tal, que es raro, que vamos a estudiar también, pero en definitiva es un ordenamiento jurídico, es derecho, que nosotros estamos obligados como país a responder, porque si no, nos hace responsables ante la comunidad internacional. Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro curso, pero ahora estamos viendo el derecho interno, estamos viendo el control que realizan los jueces de la constitucionalidad de los actos, pero como nos decía Alejandra, por ejemplo, cuando recordaba las particularidades del fallo Servini de Cubría, también su compañera Demián, en el sentido que, Victoria, y recordé, en el sentido que un tribunal realiza el análisis y el control de constitucionalidad teniendo en cuenta la normativa interna, pero también tiene en cuenta la normativa internacional. Por eso, como decía Alejandra, se invocó el Pacto Internacional de San José de Costa Rica. Por eso, en este caso, habrás leído, Martín, habrás leído que la Sala Quinta invoca incluso fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un fallo de Sánchez Lor contra Panamá, por ejemplo, que se invoca porque es una interpretación de instrumentos propios del derecho internacional de los derechos humanos aplicables en el país precisamente porque el país se encuentra vinculado del modo que vamos a estudiar en la segunda parte de nuestro curso. Y son derechos. Ok, muchas gracias. ¿Se comprendió, Bruno? Sí, sí, gracias. ¿Alguna consulta? ¿Una consulta más? ¿No? Bueno, felicitaciones a todos y a todas quienes han expuesto. Es muy bueno porque nos viene muy bien para seguir avanzando y seguir aprendiendo. Mañana no hay reunión extracurricular. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero no del tema, tipo de la, Sí, de la Violeta. administración de la materia. Arre. No, si vamos a tener algún tipo de parcial, tipo parcial con fecha, no. No, no hay parcial. Están siendo evaluados. Perfecto, de una. No es una amenaza, no es una amenaza, es todo lo contrario, es un aliento, vamos todavía, porque estamos haciendo las cosas bien. Solamente por esta situación que nos toca vivir, digamos que va a haber un examen final. Quienes no vean que no andan muy bien en la devolución, tendrán que hacer algún trabajo práctico, y luego trataremos de que este examen final, que va a ser en septiembre, no tenemos fecha, sea del modo que les habilite a cada uno de ustedes y cada una aprobar la materia. Pero veo que están estudiando, están poniendo mucho de sí, y que esto lo vamos a valorar, lo valoramos muy bien. Pero pasamos